cuán grande es Él. Cuán grande es el Señor. El año pasado me tocó dar el mensaje el último domingo del año también. Y el 31 cayó, es decir, un día domingo. Creo que sí. Creo que así fue, ¿verdad? Pastor Raúl, ¿no te acuerdas? Es que fue tanto tiempo. Y había predicado este tema, Jehová te pastoreará siempre, del libro de Isaías. Jehová te pastoreará siempre. Y me sentí tentado otra vez a dar el mensaje, porque el año pasado, como era domingo y era el último día del año, estuvimos, 12 más o menos, ¿verdad? 12 personas. Hoy estamos más. Pero opté por este texto muy conocido, hasta aquí nos ayudó Jehová. Habrán escuchado ustedes muchas veces este texto bíblico, hasta aquí nos ayudó el Señor. A veces parece un poco ya gastado, ¿verdad? Parece gastada la frase, hasta aquí nos ayudó el Señor. Cuando llegamos al fin de año, pareciera que llegamos con una mochila bien cargada. Es como cuando a nuestros hijos le compramos una mochila y comenzamos a cargar los libros, y comienza livianito y después comienza a cargarse de libros, de materiales. Y nuestra vida parece así también. Llegamos con una mochila muy pesada. Y normalmente esa mochila de nuestra vida está cargada de alegrías y de tristezas también. De logros, de cosas que hemos alcanzado, pero de frustraciones también. Esa mochila está cargada de heridas también, así como de sanidad. Más o menos, al ver esta frase, hasta aquí nos ayudó Jehová, queremos decir de que el Señor estuvo con nosotros. El Señor nos ayudó hasta aquí. Pero cuando vemos las palabras del profeta Samuel, ¿qué quiso decir Samuel, el profeta Samuel, con hasta aquí nos ayudó Jehová? Normalmente no vemos lo que está antes. Solamente vemos lo que está en 1 Samuel 7:12, solamente esa partecita. Es que da gusto, es que es pegajoso, pero no vemos qué es lo que sucedió antes para que el profeta se expresara, haga un altar, prepare un altar y ahí, como recordatorio del pacto con Dios, diga, hasta aquí nos ayudó Jehová, Ebenezer. ¿Qué sucedió antes? Había una mochila también en el pueblo de Dios. Al igual que nosotros llevamos una mochila bien cargada durante este año, el pueblo de Dios llevaba una mochila muy pesada. Y yo les invito a que veamos un poquito, brevemente, esta noche, 1 Samuel 7:3 al 12, y veamos un poquito por qué el profeta se expresó de esta manera. Hasta aquí nos ayudó Jehová. 1 Samuel 7:3 al 12. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová,
y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y ahora el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando el profeta Samuel prepara el altar y dice: hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí el Señor caminó con nosotros, hasta aquí el Señor nos acompañó. ¿Está queriendo decir que el pueblo de Dios se ha portado bien? ¿Todo el tiempo ha caminado con fe delante del Señor? Mis queridos hermanos, cuando ustedes ven acá este pasaje, se dan cuenta de que el pueblo de Dios falló con Él. Falló con el Señor. Y una vez más, Dios ha acompañado a su pueblo por su misericordia. Hermanos, estamos aquí por la misericordia del Señor. La palabra dice que su misericordia se renueva, su fidelidad se renueva día tras día, cada mañana. Su gracia hace que estemos nuevamente aquí. Cuando el Señor le dijo a su pueblo: yo no les elegí a ustedes porque son los mejores. Al contrario, eran los más pequeños, los más insignificantes. Les elegí a ustedes por mi misericordia, por amor a mí mismo, dice el Señor. Al ver esta frase, hasta aquí nos ayudó el Señor, veamos tres cosas. Y vamos a ver un poco durante este año, vamos a decirnos a nosotros mismos: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está esta mochila que estoy cargando? Hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó el Señor. En primer lugar, es una declaración que nos invita, que nos llama al arrepentimiento y a la búsqueda del Señor. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Samuel pide al pueblo de Dios para que se arrepienta. Vuélvanse a Jehová. Volvéis. Si os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Vuélvanse al Señor. Quiten los dioses ajenos. Preparad vuestros corazones a Jehová y solo a Él servid. Vuélvanse al Señor. Eso es arrepentimiento. Hay un llamado. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hay un llamado, una invitación al arrepentimiento. Así como el pueblo de Dios en esa época, preguntémonos en esta noche: ¿de cuántas cosas tenemos que volvernos al Señor? ¿De cuántas cosas nosotros tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor? Muchas cosas hemos hecho mal tal vez. Muchas cosas hemos dicho y no teníamos que decir.
Muchas palabras tal vez utilizamos y hemos herido a alguien. El Señor nos dice: volveos, arrepiéntanse, busquen, preparad vuestro corazón a Jehová. Piensa en este año de las cosas que tenés que dejar. Quitad los dioses ajenos de entre vosotros. ¿Cuántos dioses tenemos aquí en nuestro corazón? Acá ya no tenemos un altar como en la época del profeta Samuel. Pero tenemos este altar donde se hace un sacrificio de alabanza y de adoración. Tu altar es tu corazón que sacrificas al Señor. Ya no sacrificamos un cordero, porque el Cordero de Dios fue sacrificado y mediante Jesús, nuestro mediador, ofrecemos un sacrificio de alabanza al Señor. Por eso este es un altar, no es un escenario. Este es un altar. ¿Cuántos dioses ajenos, cuántos ídolos hay en nuestro corazón? O tuvimos en nuestro corazón u ocuparon el lugar de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida durante este año. Y resultó una mochila muy pesada de sobrellevar. Tú y yo sabemos cuáles son esos ídolos. La palabra nos dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es un llamado al arrepentimiento, a quitar esos ídolos, a buscar el rostro de Dios, a preparar nuestro corazón a Jehová. En segundo lugar, hasta aquí nos ayudó el Señor. Es un llamado, es una invitación a la confesión. La palabra de Dios nos dice en el versículo 5, en el versículo 6, contra Jehová hemos pecado. Era la palabra del pueblo ante la confrontación del profeta. Vuélvanse al Señor, quiten los dioses, busquen su rostro. Entonces el pueblo dijo: contra Jehová hemos pecado. Hay un llamado, hay una invitación a la confesión. Confesar es decir, confesar es hablar. La palabra de Dios nos dice: confesaos unos a otros vuestras ofensas. ¿Qué debemos confesar? ¿Qué tenemos que confesar? Hay muchas cosas que tal vez tenemos que confesar. El Señor lo sabe. Pero ustedes y yo en esta noche debemos pensar: ¿cuántas cosas debemos confesar al Señor? Es una mochila muy pesada de sobrellevar cuando no confesamos y ocultamos las cosas que hemos hecho mal delante del Señor. Y ocultamos de Él, siendo que no podemos ocultar nada de Él. En esta noche hay una invitación, hay un llamado a la confesión. Y en este último domingo de este año, o podemos hacer caso omiso a este llamado, o podemos decir: yo te confieso, Señor, que esto hice mal. O puedes decirle a alguien: yo confieso que te he ofendido. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Debe ser para nosotros un llamado a la confesión. Y en tercer lugar, también esta frase: hasta aquí nos ayudó Jehová. Es una invitación, es un llamado a clamar. Es un llamado al clamor al Señor. Entonces, versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. El clamor no es una simple oración.
El clamor no es una frase elocuente que decimos al Señor. El clamor es derramar el alma en un desahogo espiritual delante del Señor. Algo similar encontramos en 2 Crónicas 7:14, cuando nos dice, es muy parecido, hermanos. Fíjese, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es clamor. Si se humillare mi pueblo, al corazón contrito y humillado, el Señor escuchará. Mientras que al corazón altivo y soberbio, Dios, el Señor, desechará. Hoy, esta noche, también con esta frase, hasta aquí nos ayudó Jehová, puede ser una noche de clamor. Una noche en que derramemos nuestra alma al Señor. Clamemos por nuestra familia. Clamemos por nuestros hijos. Clamemos por nuestro esposo, por nuestra esposa. Clamemos por nuestra iglesia, que como dijo el pastor Federico esta mañana, una iglesia imperfecta. Comenzando ya desde el predicador, es decir, somos imperfectos. Pero en medio de esa imperfección, Dios utiliza su iglesia para ser canales de bendición. Clamemos también por nuestra iglesia como cuerpo de Cristo. Clamemos por este mundo perdido. Tantas cosas escuchamos, tantas cosas oímos decir. El mundo está cada vez más lejos de Dios. Hasta la naturaleza clama por un cambio. Clamemos por nuestro matrimonio. En este tiempo en donde muchos matrimonios se destruyen, se disuelven, hoy clamemos por nuestros matrimonios, por los matrimonios de la iglesia. No queremos que tu matrimonio sea parte de las estadísticas. Queremos que tu matrimonio honre, alabe, glorifique el nombre del Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Es una invitación, es un llamado a la confesión. Es un llamado al arrepentimiento sincero y a la búsqueda del rostro del Señor. Y es un llamado al clamor. Tú sabes mejor que yo qué es lo que clama tu corazón delante de Él. He citado algunas cosas, pero tal vez tú tienes otros clamores al Señor. Y esta noche, ¿por qué no entregamos esos clamores al Señor? Les invito a que, puestos de pie, podamos hacer esta oración juntos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Le decimos al Señor, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí el Señor estuvo con nosotros. Hasta aquí el Señor nos acompañó. Y si miramos cada día, cada hora de este año, hemos visto que el Señor nos ha acompañado. Ha estado con nosotros. Ha estado con nuestra iglesia. Hemos pasado tiempos felices, tiempos de risa,
pero también tiempos de llanto. Hemos enterrado el cuerpo de varios hermanos y hemos llorado por ellos. Pero aquí estamos, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y seguirá ayudándonos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestra limitación humana, de nuestros errores y pecados, tu gracia ha hecho que tu mano poderosa nos sostenga hasta este último domingo de este año. Gracias, Padre, porque podemos decir, hasta aquí nos has ayudado, nos has acompañado. Pero también así como a ese pueblo tuyo, esta frase, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, fue un llamado, una invitación al arrepentimiento y a la búsqueda de tu rostro hoy también. Deseamos volvernos a ti y arrepentirnos de aquellas cosas que hemos hecho mal. Deseamos buscar tu rostro. Queremos buscarte. Queremos encontrarte. Señor, también vemos que es un llamado a la confesión y te confesamos nuestros pecados. Te confesamos aquellas ofensas que han ofendido tu nombre. Te confesamos aquellas palabras que han herido a otros, rogando que tú nos limpies, como dice tu palabra. Eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Señor, también esta frase, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, es una invitación al clamor. Y ayúdanos a humillarnos de todo corazón y a clamar a ti. Clamar por nuestra familia, por nuestros hermanos, que están enfermos, que están alejados. Clamar por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, por nuestros niños. Clamamos por nuestros hermanos que hoy están sufriendo por algún u otro motivo. Clamamos por los matrimonios de la iglesia, por nuestros jóvenes que están tomando esta decisión tan linda de casarse en un tiempo tan difícil. Clamamos por ellos también. Oh Dios, clamamos también por este mundo, el mundo que nos rodea. Clamamos por las almas que están perdidas. Hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos ayudó el Señor. Te agradecemos, Padre, porque no nos has abandonado en ningún instante. Y esa gracia y esa misericordia nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Precisamente eso es Jesús, hermanos, Dios con nosotros. Este Emmanuel, este Dios con nosotros, es la respuesta divina al ser humano caído y pecador. Dios con nosotros es Dios descendiendo a lo que somos y a dónde estamos.